María caminaba a paso decidido por las calles empedradas de San Miguel de Allende, bajo un cielo que anunciaba tormenta. El viento levantaba su cabello castaño y arremolinaba las hojas caídas a su alrededor, como si el mismo pueblo sintiera la intensidad de su furia. En sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y determinación, una tormenta interna que rivalizaba con la inminente lluvia. Su objetivo era claro: la estatua de la Virgen María que se erguía en la plaza del pueblo, un símbolo de fe que ahora solo le evocaba sentimientos de traición y abandono. Mientras avanzaba, los recuerdos de su madre inundaban su mente, alimentando su rabia. Había pasado apenas un mes desde que su madre, una devota ferviente, había dejado este mundo. María se sentía sola, perdida en un mar de emociones contradictorias que no sabía cómo navegar. Su madre siempre había sido su ancla, su guía en momentos de incertidumbre, y ahora, sin ella, su mundo se había convertido en un lugar oscuro y desolado. María apretaba los puños, sintiendo el frío metal del martillo que llevaba oculto bajo su chaqueta. Era un símbolo de su resolución, de su deseo de romper con todo lo que ella consideraba una mentira. En su mente, la estatua de la Virgen era responsable de haberle arrebatado a su madre, de no haber respondido a sus plegarias. ¿De qué sirve la fe si ni siquiera puede salvar a aquellos que amas?, pensaba con amargura. La lluvia comenzó a caer en suaves gotas, como lágrimas que compartían su pena. María se detuvo un momento, mirando hacia el cielo gris. Podía sentir el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que parecía hacerse más liviano al dejarse empapar por la lluvia. Pero no había tiempo para la debilidad, se dijo a sí misma. No podía permitirse dudar. Cada paso hacia la plaza era un paso hacia su liberación, hacia un acto que en su mente le devolvería el control de su vida. La plaza estaba vacía, el murmullo de la tormenta llenando el silencio. En el centro, la estatua de la Virgen la esperaba, serena e inmutable. María sintió un nudo en la garganta al verla, una mezcla de amor y odio que le resultaba insoportable. Recordó cómo su madre solía llevarla allí de niña, contándole historias de milagros y bondad, enseñándole a rezar con devoción. Ahora, esos recuerdos eran como espinas que la herían cada vez que pensaba en ellos. Mientras se acercaba, la lluvia se intensificaba, como si el cielo llorara por la decisión que estaba a punto de tomar. María respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones dentro de ella. Levantó la mirada hacia la Virgen y por un instante creyó ver en sus ojos una expresión de tristeza. Se detuvo en seco, sorprendida por la intensidad de aquel momento. ¿Era su imaginación o realmente la estatua la miraba con dolor? Fue entonces cuando sintió una punzada de duda. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si, en su rabia, estaba a punto de destruir algo que realmente no entendía? Pero el recuerdo de su madre, de su rostro sereno en la cuna de muerte, volvió a encender su ira. No podía retroceder ahora. Este era su momento, su decisión, y tenía que ser fuerte. Sin embargo, mientras avanzaba, un pensamiento se filtró en su mente. ¿Y si su madre la estaba mirando desde algún lugar, decepcionada por lo que estaba a punto de hacer? La duda se aferró a su corazón, pero María la apartó con determinación. Nadie podía entender su dolor, su ira. Nadie, excepto quizá la Virgen misma. Y por un momento se preguntó si esa mirada que creyó ver era real o simplemente una manifestación de su propio conflicto interno. En el corazón de San Miguel de Allende, un pueblo impregnado de historia y tradición, se encuentra María, una joven de 17 años que parece cargar el peso del mundo en sus hombros. Su cabello oscuro y sus ojos intensos reflejan un espíritu indomable, pero en lo profundo, su corazón está en conflicto. La reciente pérdida de su madre ha dejado una herida abierta que no sabe cómo sanar. María, una vez llena de curiosidad y esperanza, ahora se encuentra luchando contra una fe que siente le ha fallado. Mientras camina por las calles empedradas del pueblo, rodeada de vibrantes edificios coloniales, su mente es un torbellino de emociones. Sus amigos y vecinos la observan con preocupación.
conscientes del dolor que ha estado soportando en silencio. Entre ellos está Ana, su mejor amiga, quien siempre ha sido su confidente y apoyo. Ana, con su contagiosa sonrisa y optimismo inquebrantable, se ha propuesto ayudar a María a encontrar paz. Ana se acerca a María una tarde, mientras ésta se sienta sola en la plaza principal, perdida en sus pensamientos. «María, ¿cómo estás?», pregunta Ana con suavidad, sentándose a su lado. María suspira, su mirada fija en la fuente que murmura suavemente, un eco distante de la serenidad que una vez sintió. «No lo sé, Ana», responde, su voz apenas un susurro. «Es como si todo se hubiera derrumbado, y no sé cómo reconstruirlo». Ana, decidida a no dejar que su amiga se hunda en la desesperación, le toma la mano con firmeza. «No estás sola, María. Todos estamos aquí para ti. Y sé que tu mamá estaría orgullosa de ti, sin importar lo que sientas ahora». María ofrece una sonrisa débil, agradecida por la presencia constante de Ana en su vida. Cerca de ellas, en la iglesia del pueblo, don Joaquín observa desde una distancia prudente. Este anciano, el guardián de la iglesia, es conocido por su sabiduría y compasión. Ha visto a generaciones crecer bajo la sombra protectora de la Virgen María, y aunque sus pasos ahora son más lentos, su corazón sigue lleno de amor por su comunidad. Don Joaquín recuerda a María desde que era una niña, corriendo por la iglesia con una risa que resonaba como campanas. Ahora ve su sufrimiento y desea más que nada ayudarla a encontrar el camino de regreso a la paz. Con el tiempo, ha aprendido que el dolor puede cegarnos, pero también puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de lo que realmente valoramos. El clima en San Miguel de Allende es cálido, aunque el viento fresco de la tarde trae consigo un susurro de cambios inminentes. Las nubes se arremolinan en el cielo, creando un lienzo de colores que refleja la agitación interna de María. En este entorno, las historias de fe y redención se entrelazan con las vidas de quienes habitan este rincón del mundo. María sabe que debe enfrentarse a la estatua de la Virgen María, una figura que ha sido un pilar de fe para su madre y para tantos otros en el pueblo. Sin embargo, lo que antes era un símbolo de consuelo, ahora se siente como una burla de su dolor. La idea de destruir esa estatua se ha convertido en una obsesión, una forma de expresar la ira y la desesperación que la consumen. Ana, consciente del plan de María, intenta disuadirla, recordándole las enseñanzas de amor y perdón que su madre le había inculcado. «Piensa en lo que tu mamá querría para ti, María», suplica Ana. «Ella creía en la bondad y en segundas oportunidades. No dejes que el dolor te aleje de eso». Mientras la tarde se convierte en noche, María se encuentra en la encrucijada de su vida. Las palabras de Ana resuenan en su mente, pero el dolor sigue siendo un obstáculo casi insuperable. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña chispa de esperanza comienza a encenderse, prometiendo un nuevo amanecer si solo se atreve a buscarlo. María caminaba apresurada por las calles empedradas de San Miguel de Allende, con el viento revolviendo su largo cabello oscuro. Las nubes grises amenazaban con descargar una tormenta sobre el pueblo, reflejando el tumulto que se agitaba en su interior. Su corazón latía con rabia y dolor mientras sostenía con fuerza el martillo que había decidido llevar consigo. El eco de sus pasos resonaba en su mente, acompasando una melodía de dudas y resentimiento. A medida que avanzaba, Ana, su mejor amiga, apareció en su camino. Ana, con su mirada sincera y llena de preocupación, se detuvo frente a ella bloqueando su paso. «María, por favor, piénsalo bien», suplicó, intentando alcanzar su mano. «No tienes que hacer esto. Sé que estás sufriendo, pero romper esa estatua no te traerá paz». María apartó la mirada, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Su voz salió áspera y entrecortada. «Ana, no entiendes. Nada tiene sentido desde que mamá se fue. Me siento sola y traicionada. Cada vez que veo esa estatua, solo recuerdo promesas incumplidas y sueños rotos». Ana permanecía firme, sin moverse.
sé que es difícil, pero destruir algo que tu madre amaba no cambiará lo que sientes. La fe no es solo una estatua. Está en ti, en los recuerdos que compartiste con ella. No permitas que el dolor te ciegue. María respiró profundamente, sintiendo la presión en su pecho. Recordaba claramente las tardes en las que su madre le contaba historias sobre la Virgen María, cómo le enseñaba a rezar con devoción y amor. Sin embargo, ahora esos recuerdos solo le traían tristeza. No sé cómo seguir adelante, Ana. Todo me resulta tan vacío. Ana le miró con una mezcla de tristeza y esperanza. No estás sola, María. Estoy aquí contigo, y don Joaquín también. Él siempre sabe qué decir para calmar el alma. Quizás deberías hablar con él. María permaneció en silencio por un momento, debatiéndose entre las emociones que la consumían. Finalmente negó con la cabeza. No quiero hablar con nadie, solo quiero que este dolor desaparezca. Con determinación, intentó seguir su camino, pero Ana agarró su brazo con suavidad pero firmeza. Si decides continuar, estaré aquí, a tu lado. Pero te pido que pienses en lo que realmente deseas. ¿Es venganza lo que buscas o es paz? Las palabras de Ana resonaban en el aire, llenas de una verdad que María no podía ignorar. El ambiente alrededor de ellas parecía detenerse, como si el universo aguardara la decisión de María. El sonido distante de las campanas de la iglesia, llamando a la oración vespertina, le recordaba el peso de su elección. María miró a su amiga, viendo en sus ojos el reflejo de la amistad y el apoyo que siempre había sido su refugio. Finalmente María soltó el martillo, dejándolo caer con un sonido sordo sobre el empedrado. La decisión de no seguir adelante con su plan vandálico se sentía como un pequeño alivio en medio de su tormenta interna. Ana sonrió con alivio, abrazándola con fuerza. Gracias por escucharme. Vamos juntas. Tal vez don Joaquín pueda ayudarte a encontrar un poco de paz. María asintió lentamente, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había una pequeña chispa de esperanza en medio de tanto dolor. Juntas, caminaron hacia la iglesia, el lugar donde muchas memorias felices se entrelazaban con las sombras de su pérdida. Este sería el comienzo de un camino hacia la sanación, aunque María aún no lo supiera por completo. A medida que se acercaban, el cielo comenzó a despejarse, dejando entrever un rayo de sol que iluminaba su camino, como una promesa silenciosa de que las cosas podrían mejorar. María llegó a la iglesia mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas de San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de un naranja profundo. El aire estaba impregnado del aroma de las flores que rodeaban el pequeño patio de la iglesia, y el silencio solo era roto por el susurro del viento que acariciaba las hojas de los árboles. María, con el corazón acelerado y la mente enmarañada en una telaraña de recuerdos, se detuvo en la entrada, contemplando el edificio que había sido testigo de tantos momentos importantes en su vida. Mientras avanzaba por el pasillo principal, un cúmulo de emociones la invadió. El eco de sus pasos se mezclaba con las memorias felices de su infancia, cuando su madre solía llevarla a misa cada domingo. Recordó aquellos días en que, de la mano de su madre, se arrodillaban juntas frente a la estatua de la Virgen María, ofreciendo oraciones y agradecimientos. Su madre, con una fe inquebrantable, le había enseñado a ver la iglesia como un refugio, un lugar de paz. Pero ahora, ese mismo lugar le parecía ajeno y distante, cargado de una melancolía que la abrumaba. De repente, sus ojos se encontraron con la figura de don Joaquín, el anciano guardián de la iglesia, quien la observaba desde una esquina con una expresión de preocupación y ternura en sus ojos cansados. Don Joaquín, aunque sabía del dolor que María cargaba, no la había visto desde el funeral de su madre. Recordaba a la pequeña niña que solía correr por el patio de la iglesia, riendo y jugando, y le dolía ver en lo que se había convertido, una joven atrapada en la desesperación. «María», dijo don Joaquín con suavidad, su voz resonando en el espacio vacío de la iglesia. María se detuvo, insegura de cómo responder.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sentía que si empezaba a llorar, no podría detenerse. «Sé que has pasado por mucho», continuó don Joaquín, acercándose lentamente, como si temiera espantarla. «Tu madre era una mujer maravillosa. La Virgen siempre fue su consuelo, su guía. Estoy seguro de que ella no querría verte así». María apartó la mirada, luchando contra el nudo en su garganta. Quería gritarle que no entendía, que nadie lo hacía, que el dolor era demasiado grande para ser contenido. Sin embargo, algo en la presencia calmada de don Joaquín la obligó a escuchar. «No vine aquí para buscar consuelo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Vine para encontrar respuestas, pero lo único que siento es vacío». Don Joaquín asintió, entendiendo que las palabras no serían suficientes para calmar la tormenta interna de María. A veces, cuando más perdidos nos sentimos, es cuando la fe nos encuentra, dijo, cruzando los brazos frente a él con un gesto de comprensión profunda. «Tu madre solía decir que la Virgen María escucha incluso los silencios más profundos. Quizás, María, deberías intentar escuchar también». María sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, miró hacia la estatua de la Virgen, al otro extremo de la iglesia, y por un instante, una sensación de paz la envolvió. Recordó las tardes en que su madre le contaba historias sobre milagros y cómo, incluso en los momentos más oscuros, había luz. Sus labios se movieron en una oración silenciosa, una súplica desesperada por encontrar aquello que había perdido. Don Joaquín, percibiendo que sus palabras habían hecho mella en el corazón de María, le sonrió con calidez paternal. «Recuerda, María, que el dolor es un camino, no un destino», dijo antes de dejarla sola con sus pensamientos y la estatua de la Virgen. María, con el corazón latiendo con fuerza, se quedó inmóvil, sintiendo cómo el peso de sus recuerdos y su dolor comenzaban a transformarse en algo diferente, algo que aún no lograba comprender del todo. Mientras su mirada se fijaba en la Virgen, una extraña sensación de espera y promesa la envolvió, como si el aire mismo estuviera lleno de posibilidades aún no reveladas. María se encontraba frente a la estatua de la Virgen María, su corazón palpitando con una mezcla de ira y tristeza que casi la asfixiaba. El día había sido nublado, con un viento frío que soplaba a través de las calles empedradas de San Miguel de Allende, como si el propio pueblo compartiera su tumulto interno. Las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, pero el sonido apenas lograba penetrar la burbuja de dolor que envolvía a María. El ambiente dentro de la iglesia era solemne, con la luz filtrándose a través de los vitrales, proyectando colores suaves en el suelo de piedra. María, con el martillo firmemente en su mano, se acercó a la estatua de la Virgen, sus pasos resonando con un eco que parecía burlarse de sus intenciones. Recordaba vívidamente los momentos felices con su madre, esos días en los que la fe parecía ser un refugio en lugar de una fuente de conflicto. Alzando el martillo, se detuvo por un instante, su mirada fija en el rostro sereno de la Virgen. De repente, el aire a su alrededor pareció cambiar, volviéndose denso y cargado de una energía que no podía comprender. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. La Virgen, esa figura inerte de piedra, se animó ante sus ojos. María parpadeó, su mente luchando por procesar lo que veía, pero la visión no desapareció. La Virgen la miraba, no con los ojos fríos de una estatua, sino con una expresión de compasión profunda y genuina. María sintió una oleada de emociones que la atravesaron como un rayo, una mezcla de consuelo y desasosiego que la dejó sin aliento. Su madre siempre le había hablado de la misericordia de la Virgen, de su capacidad para entender incluso el dolor más oculto. Pero María, consumida por su escepticismo, nunca había creído en esos cuentos. Ahora, ante esta visión, todas sus certezas se tambaleaban. El martillo, que hasta hace un momento parecía un arma de liberación, pesaba en su mano como un recordatorio de su propia ira e impotencia. La Virgen no la miraba con juicio,
sino con una tristeza que reflejaba la de María, como si entendiera cada lágrima, cada noche de insomnio, cada grito silencioso al cielo. María bajó lentamente el brazo, el martillo cayendo suavemente al suelo, con un sonido sordo que resonó en el silencio de la iglesia. Sus rodillas se doblaron involuntariamente y se encontró de repente arrodillada ante la estatua, lágrimas fluyendo sin control por sus mejillas. Sentía que la imagen de su madre, siempre tan fuerte en su memoria, se entrelazaba con la de la Virgen, dos figuras de amor y sacrificio que ahora parecían hablarle en un lenguaje que solo su corazón podía entender. Mientras la visión continuaba, María escuchó un suave susurro, una voz que no provenía de ningún lugar visible, pero que sentía resonar en su interior. No era un mensaje claro, pero en su esencia reconoció una invitación a dejar ir el dolor, a encontrar la paz que tanto necesitaba. Recordó las enseñanzas de su madre sobre el perdón, sobre cómo el amor verdadero no guarda rencor, sino que busca sanar. La escena era tan poderosa que María perdió la noción del tiempo. No sabía cuánto había pasado desde que entró en la iglesia, pero sentía que algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. Era como si un peso invisible se hubiera levantado, dejándola libre para respirar por primera vez en mucho tiempo. La compasión en los ojos de la Virgen la envolvía como un manto cálido, protegiéndola de su propio dolor. De repente, un ruido suave la sacó de su trance. Era don Joaquín quien había estado observando desde la distancia, sin intención de interrumpir. Su mirada, siempre tan sabia y comprensiva, encontró la de María con una especie de entendimiento tácito. Sin decir una palabra, María supo que él también había experimentado algo que lo había marcado profundamente. El aire en la iglesia estaba cargado de una quietud solemne, rota solo por el suave eco de los pasos de María al retroceder, aún con el martillo en la mano, pero con el corazón latiendo desbocado. El rostro de la Virgen, tal como lo había visto en su visión, seguía presente en su mente, no como una estatua inanimada, sino como una figura cálida y compasiva. María no podía apartar de su mente la imagen de su madre, quien siempre había encontrado consuelo en la fe, y eso ahora resonaba dentro de ella con una intensidad que no podía ignorar. El perdón es el camino hacia el amor, solía decirle su madre, y esas palabras ahora tenían un nuevo sentido. María sentía que estaba en una encrucijada emocional, un lugar donde el enojo y la tristeza se entrelazaban con el amor y el perdón. Era un torbellino de emociones que la dejaba sin aliento. En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió lentamente, y don Joaquín entró con su paso tranquilo, como si supiera que su presencia era necesaria. «María», dijo suavemente, sin juzgar, sin reprochar, solo con una comprensión silenciosa que la hizo querer soltar el martillo y abrazarse a él como cuando era niña. «Las batallas más difíciles son las que llevamos dentro», continuó don Joaquín, acercándose lentamente. «A veces creemos que estamos solos en nuestro dolor, pero siempre hay alguien dispuesto a compartirlo». María, con lágrimas en los ojos, miró a don Joaquín, buscando en sus palabras un refugio que su corazón anhelaba. «¿Cómo puedes saber lo que siento?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «Hace muchos años», comenzó don Joaquín, «yo también me encontré en una situación donde la desesperación y la ira nublaron mi juicio. Perdí a alguien muy querido y culpé a todo lo que me rodeaba. Pero un día, mientras estaba en esta misma iglesia, entendí que el amor de quienes nos han dejado nunca desaparece realmente. Simplemente cambia de forma». María escuchaba atentamente, sintiendo cómo esas palabras tocaban una fibra profunda dentro de ella. Era como si la figura de la Virgen, junto con las enseñanzas de su madre, le estuvieran hablando a través de don Joaquín. «Mi madre siempre decía que la fe es más fuerte cuando se enfrenta a la duda», murmuró María, recordando cómo su madre le enseñaba a rezar con devoción, incluso en los momentos más oscuros. «Tu madre era una mujer sabia», dijo don Joaquín con una sonrisa suave. Ella sabía que el verdadero poder de la fe no radica en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza para enfrentarlos.
Sus palabras eran un bálsamo que comenzaba a calmar las aguas turbulentas dentro de María. María, sintiendo una nueva claridad, dejó caer el martillo al suelo, el sonido resonando en la iglesia como un eco de rendición, un símbolo de su decisión de dejar ir la ira. Se permitió llorar, no solo por la pérdida de su madre, sino también por el alivio de no tener que cargar más con el peso de su enojo. «Gracias, don Joaquín», dijo finalmente, sintiendo que una parte de ella comenzaba a sanar. «No sé si estoy lista para todo esto, para perdonar, para seguir adelante, pero quiero intentarlo». «No hay prisa, María», respondió don Joaquín, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «El camino hacia la sanación es un viaje, no un destino, y no estás sola en él». María asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, que la conexión con su madre, con su fe y con aquellos que la rodeaban era más fuerte de lo que había creído. Mientras salía de la iglesia junto a don Joaquín, el peso de la decisión que había tomado le parecía menos abrumador, y en su corazón una nueva esperanza comenzaba a florecer. En el corazón de la iglesia, María se encuentra de rodillas ante la estatua de la Virgen María, su cuerpo tembloroso y sus ojos llenos de lágrimas que reflejan una mezcla de alivio y dolor. El martillo que había sostenido con tanta determinación antes, ahora yace olvidado a su lado, un símbolo mudo de la lucha interna que ha librado. El silencio del lugar es casi palpable, solo roto por el suave murmullo de una ligera brisa que parece susurrar a través de las paredes de piedra antigua. Don Joaquín, con su caminar pausado y su mirada llena de comprensión, se acerca a María, consciente de que las palabras que comparta ahora podrían marcar una diferencia crucial en el camino de la joven. Se sienta a su lado con un suspiro, compartiendo el mismo banco de madera desgastada por el tiempo y las oraciones de generaciones. A veces, comienza con voz suave, la fe se presenta en los momentos más oscuros, cuando menos lo esperamos. María levanta la vista, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. «No sé si puedo creer todavía», confiesa, su voz quebrada por la emoción. «He perdido tanto y me siento tan sola». Don Joaquín asiente lentamente, entendiendo el peso de sus palabras. «La pérdida puede parecer insuperable», responde, «pero la fe no siempre requiere de certezas. A veces es simplemente un acto de valentía mantener nuestro corazón abierto». María se queda en silencio, contemplando sus palabras. El recuerdo de su madre, sus suaves manos que siempre la guiaban, su voz que ahora solo vive en su memoria, le atraviesa el alma. «Mi madre siempre decía que la Virgen María nunca nos deja», dice, tratando de encontrar consuelo en sus propias palabras. «Pero, ¿cómo puedo sentir eso cuando todo me ha sido arrebatado?» El anciano sonríe suavemente, con una sabiduría que viene de años de observar la vida en todas sus facetas. «Tu madre tenía razón», dice. «A veces, cuando todo parece perdido, es cuando encontramos la verdadera fuerza dentro de nosotros. La Virgen no está en la estatua, está en el amor que llevas contigo, en los recuerdos que compartiste con tu madre». María siente una cálida oleada de comprensión, una chispa de esperanza que comienza a encenderse en su corazón. «¿Y si no puedo seguir adelante?», pregunta, su voz apenas un susurro. Don Joaquín coloca una mano reconfortante sobre su hombro. «No estás sola, María», asegura con firmeza. «Tienes una comunidad aquí que te apoya, amigos como Ana que te quieren. Y siempre tendrás el amor de tu madre, que vive en ti». Las palabras del anciano resuenan en ella, llenando poco a poco el vacío que la desesperación había dejado. Al inhalar profundamente, siente que el peso en su pecho se aligera ligeramente. «Gracias», dice finalmente con gratitud sincera en su voz. «Gracias por no rendirte conmigo». El anciano le sonríe con calidez. «Nunca subestimes el poder del amor y la fe, María. Son fuerzas que pueden mover montañas, incluso cuando parece que todo está perdido». Mientras se levantan juntos, María se da cuenta de que aunque el camino adelante sigue siendo incierto,
ya no está tan oscuro. Juntos, caminan hacia la salida de la iglesia, la luz del sol de la tarde filtrándose a través de las ventanas en una cascada de colores brillantes, iluminando su camino y proporcionando una prueba tangible de que la belleza y la esperanza aún existen, incluso después de la tormenta más feroz. En ese momento, María siente que está comenzando a ver el mundo con nuevos ojos, un mundo donde la fe y el amor pueden coexistir con la pérdida y el dolor, donde las cicatrices del pasado pueden convertirse en la base de una nueva fortaleza. Mientras el sol se pone sobre San Miguel de Allende, María sabe que aunque la jornada es larga, no la enfrentará sola. María se quedó allí, en el suelo de la iglesia, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón todavía latiendo con fuerza después de la intensa confrontación que había tenido consigo misma. La estatua de la Virgen María parecía mirarla con una serenidad que nunca antes había notado. En ese instante, sintió como si una parte de la carga que llevaba sobre los hombros se hubiera aligerado un poco, como si el simple hecho de no destruir aquella imagen hubiera abierto una puerta en su corazón hacia algo que había estado negando: la posibilidad de reconciliación. Mientras intentaba calmar su respiración y poner en orden sus pensamientos, María comenzó a pensar en su madre. Recordó las tardes que pasaban juntas en la cocina, el olor del pan horneándose y las risas que llenaban el aire. Su madre siempre había sido una figura de fortaleza y amor incondicional, y aunque la pérdida seguía doliendo con una intensidad que a veces parecía insoportable, en ese momento María sintió una conexión más profunda con ella, como si su madre estuviera susurrándole al oído, instándola a seguir adelante con amor y no con ira. Fue en medio de estos pensamientos que Ana entró en la iglesia. Había estado buscándola, preocupada por lo que podría haber ocurrido. Al ver a su amiga en ese estado, Ana se apresuró a su lado, sin dudarlo un segundo. Sin decir nada, simplemente se sentó junto a María y le ofreció un pañuelo para secar sus lágrimas. La presencia de Ana era reconfortante, un recordatorio de que no estaba sola, de que había personas que se preocupaban profundamente por ella, incluso cuando ella misma no podía ver más allá de su propio dolor. «Lo siento», murmuró María, su voz todavía temblorosa por la emoción. «He sido tan egoísta, tan ciega a lo que realmente importa». Ana sonrió suavemente, con esa calidez que siempre lograba calmar las tormentas internas de María. «No tienes que disculparte conmigo», respondió. «Todos lidiamos con el dolor de maneras diferentes. Estoy aquí para lo que necesites, como siempre». En ese momento María se dio cuenta de cuánto había estado alejando a las personas que más le importaban, atrapada en su propio sufrimiento. La presencia de Ana y su inquebrantable apoyo le recordaron que, aunque su madre ya no estaba físicamente con ella, todavía tenía una familia, una comunidad que la rodeaba con amor. Conmovida por este pensamiento, María miró a su amiga con gratitud y renovada determinación. «Prometo que haré lo posible por ser mejor», dijo María, su voz ahora más firme. «Quiero honrar a mi madre, pero también quiero seguir adelante, encontrar mi propio camino». Ana asintió, satisfecha de ver esa chispa de resolución en los ojos de María. «Y yo estaré aquí para ayudarte a encontrarlo», aseguró, entrelazando su mano con la de María en un gesto de firmeza y amistad. Las dos amigas se quedaron allí un rato más, en el silencio acogedor de la iglesia, dejando que la paz del lugar las envolviera. Poco a poco, el peso en el pecho de María comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de esperanza que ya no parecía tan inalcanzable. Al salir juntas de la iglesia, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Era como si el mundo entero estuviera participando en su momento de reconciliación, ofreciéndoles un nuevo comienzo. Mientras caminaban hacia el pueblo, María sintió que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, no lo recorrería sola. Con Ana a su lado y la memoria de su madre guiándola, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La noticia de la aparición de la Virgen se esparció por el pequeño pueblo de San Miguel de Allende.
como el fuego en un campo seco. La gente no tardó en hablar sobre lo que había sucedido en la iglesia, cada uno añadiendo su propio toque a la historia. Algunos decían que habían visto una luz celestial iluminando la figura de María, mientras que otros aseguraban haber sentido una paz inexplicable al acercarse al lugar. En las calles empedradas y las plazas llenas de historia, la conversación era una sola: la joven María y su encuentro con lo divino. En la panadería del pueblo, doña Carmen, con sus manos llenas de harina, comentaba con entusiasmo a sus clientes habituales. Dicen que la Virgen le habló directamente al corazón, afirmaba con ojos brillantes. Es un milagro en nuestros tiempos. Mientras tanto, en la barbería de don Pedro, los hombres se reunían para discutir si realmente había sido un milagro o simplemente una ilusión. No sé, Pedro, decía uno de los clientes mientras se acomodaba en la silla de cuero. Tal vez la chica estaba demasiado afectada por la pérdida de su mamá. Quizás, respondía don Pedro, rascándose la barbilla pensativo, pero no podemos negar que algo especial está sucediendo. Para María la atención repentina era abrumadora. No buscaba convertirse en el centro de atención, ni mucho menos en un símbolo para su comunidad. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca profunda en ella, una transformación silenciosa, pero poderosa, que la impulsaba a mirar el mundo con nuevos ojos. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo, sentía las miradas curiosas de los vecinos, algunos con admiración y otros con escepticismo. Hannah, su fiel amiga, permanecía a su lado, ofreciendo palabras de aliento y sonrisas sinceras. «María, no dejes que los chismes te afecten», le decía Ana mientras caminaban juntas hacia la escuela. «Lo que importa es cómo te sientes tú». María asentía, agradecida por tener a Ana en su vida. «Lo sé, Ana», respondía con un suspiro. «Pero es difícil cuando todos parecen tener una opinión sobre lo que pasó». Ana le apretaba el brazo suavemente. «Lo importante es que encontraste paz, y eso es lo que cuenta». En la iglesia, don Joaquín también había notado el cambio en el ambiente. Las misas comenzaron a llenarse más, con personas que buscaban un destello de esperanza en sus propias vidas. Como guardián de la iglesia, nunca había visto tanta devoción y curiosidad entre los feligreses. Una tarde, mientras barría las hojas caídas en el patio, se encontró con un grupo de mujeres que rezaban frente a la estatua de la Virgen, sus voces unidas en un murmullo devoto. Don Joaquín se detuvo un momento, reflexionando sobre el poder de la fe y cómo a veces las cosas más pequeñas pueden provocar grandes cambios. Para María, el camino hacia la reconciliación interna apenas comenzaba. A medida que pasaban los días, sentía una renovada conexión con su madre y con las enseñanzas que ella le había dejado. La comunidad, a su vez, comenzó a verla no solo como una chica que había tenido una visión, sino como un símbolo de renovación y esperanza. Aunque al principio había dudas, poco a poco, la historia de María empezó a inspirar a otros a buscar dentro de sí mismos, a enfrentar sus propios dolores y a encontrar consuelo en la fe y la comunidad. En una tarde soleada, María caminaba por el mercado sintiendo el vibrante latido de San Miguel de Allende. Las risas de los niños, el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire. Con cada paso, sentía que sus raíces en el pueblo se profundizaban, que su conexión con el lugar y su gente se fortalecía. Aunque el camino hacia la sanación personal era largo, sabía que no estaba sola. Su historia había tocado muchas vidas, y en esa conexión encontró un propósito renovado. La comunidad, inspirada por su experiencia, comenzó a involucrarse más en actividades colectivas, buscando maneras de apoyarse mutuamente. María, sin buscarlo, se había convertido en un catalizador para el cambio, y aunque no siempre comprendía el alcance de su influencia, estaba dispuesta a caminar ese nuevo camino con humildad y gratitud. Después de la intensa experiencia con la Virgen, María se encuentra en un estado de contemplación silenciosa. Su mundo interior, antes lleno de tormento y dudas,
ahora parece haber encontrado un tenue pero firme rayo de esperanza. Está sentada en la pequeña plaza del pueblo, donde el aroma de las flores y el murmullo del viento entre los árboles susurran historias de tiempos pasados. María mira a su alrededor, observando a la gente que pasa. Niños que corren con risas despreocupadas, ancianos que conversan en los bancos y las mujeres que vuelven del mercado con cestas llenas de frutas y verduras. Todo parece formar un tapiz vibrante y colorido de la vida en San Miguel de Allende, una vida que había estado pasando desapercibida para ella en su dolor. Inspirada por la visión que tuvo, María siente un deseo renovado de ser parte de esta comunidad que, a pesar de sus diferencias, siempre la había acogido. Recuerda las palabras de su madre sobre el poder de la comunidad y la importancia de contribuir, no solo de recibir. Con esta nueva perspectiva, decide que es hora de tomar acción, de alguna manera devolver lo que ha aprendido y experimentado. Su primer paso la lleva a la iglesia, no con un martillo en mano, sino con una voluntad de servir. Allí se encuentra con don Joaquín, quien la recibe con una sonrisa cálida y comprensiva. Él había visto su transformación y está dispuesto a ayudarla en su nuevo camino. Juntos, discuten cómo puede involucrarse más en las actividades comunitarias. María comienza a participar en la organización de eventos para los jóvenes del pueblo, ayudando a coordinar talleres de arte y música que no solo son una salida creativa para ella, sino también un puente para conectar con otras personas de su edad. Su entusiasmo y dedicación no pasan desapercibidos. Ana, su inseparable amiga, está siempre a su lado, apoyándola y participando con igual fervor. Juntas, inspiran a otros jóvenes a unirse y compartir sus talentos y sueños. En una tarde particularmente brillante, María participa en una reunión de la comunidad donde se discuten ideas para mejorar el pueblo. Allí, escucha atentamente, tomando notas y proponiendo soluciones para los problemas que enfrenta su comunidad. Su voz, antes apagada por el dolor, ahora resuena con confianza y determinación. La gente del pueblo comienza a verla no solo como la hija de una devota madre, sino como una líder emergente con una visión clara y un corazón abierto. Al mismo tiempo, su relación con la fe se transforma en algo más personal y significativo. María comienza a encontrar consuelo en la oración, no como un acto de costumbre, sino como un diálogo sincero con algo más grande que ella misma. Sus visitas a la iglesia ya no están cargadas de resentimiento, sino de gratitud y reflexión. La transformación de María no es solo interna, la comunidad también siente los efectos de su cambio. Inspirados por su historia, los habitantes de San Miguel de Allende encuentran renovado vigor para enfrentar sus propias luchas personales. La historia de María, compartida entre conversaciones y reuniones, se convierte en un símbolo de esperanza y renovación. En una de sus caminatas matutinas por el pueblo, María pasa por la casa de una anciana a la que su madre solía visitar. Con un impulso de bondad, decide detenerse y ofrecer su ayuda para algunas tareas domésticas. La anciana, conmovida por el gesto, le cuenta historias de su juventud, llenando a María de un sentido de continuidad y pertenencia que nunca había sentido antes. Poco a poco, el dolor de la pérdida se convierte en un recuerdo que, aunque todavía duele, está teñido de amor y gratitud. María comprende que honrar la memoria de su madre es vivir plenamente, con amor y propósito, y continuar su legado de bondad y fe. A medida que el sol comienza a ponerse sobre San Miguel de Allende, María se encuentra en la colina que domina el pueblo, observando el cielo teñido de naranjas y rosas. En su corazón un nuevo amanecer ha comenzado, uno que promete ser tan hermoso y pleno como el atardecer que tiene ante ella. La plaza principal de San Miguel de Allende estaba adornada con luces brillantes y coloridas, reflejando el espíritu festivo que envolvía a la comunidad. El aire olía a flores frescas y el sonido de risas y música folclórica llenaba cada rincón. Las familias se reunían, los niños corrían alegremente y los ancianos compartían historias a la sombra de los árboles.
En el centro de esta vibrante celebración se encontraba María, con una mezcla de nerviosismo y gratitud reflejada en sus ojos. María, vestida con un vestido blanco sencillo pero elegante, era una figura central en esta celebración en honor a la Virgen. Desde los altavoces se escuchaba la voz de don Joaquín, quien, con su sabiduría y calidez habitual, había tomado el micrófono para dirigirse a la multitud. Esta noche, comenzó, celebramos no solo a nuestra querida Virgen María, sino también la fortaleza, el amor y la unidad que ella nos inspira. La gente aplaudió con entusiasmo, mientras María respiraba profundamente, preparándose para compartir su experiencia. Había pasado mucho desde aquella noche tumultuosa y transformadora en la iglesia, y aunque aún sentía el peso de la pérdida, había encontrado una nueva fuente de fortaleza en la fe y la comunidad que la rodeaba. Hoy, continuó don Joaquín, tenemos el honor de escuchar a una joven valiente que nos ha recordado el poder del amor y la comprensión en medio del dolor. Señaló a María con un gesto amable y alentador. Ella dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Las miradas de los asistentes estaban fijas en ella, llenas de curiosidad y admiración. Buenas noches a todos, comenzó María, su voz tambaleándose ligeramente al principio. Quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida. Hace unas semanas estaba perdida, sin rumbo y llena de ira. La pérdida de mi madre me había dejado vacía y sin fe. Las palabras resonaron profundamente entre los presentes, muchos de los cuales habían conocido a la Madre de María y habían compartido su dolor. Pero algo maravilloso sucedió, continuó. En un momento de desesperación, cuando estaba a punto de cometer un error del que me habría arrepentido toda mi vida, vi algo que no puedo explicar con palabras. María hizo una pausa, recordando la mirada compasiva de la Virgen, una visión que había cambiado el curso de su vida. La Virgen María me miró con dolor y amor, y en ese instante entendí que no estoy sola, que ninguno de nosotros está solo. La emoción en su voz era palpable, y varias personas en la multitud comenzaron a llorar, conmovidas por su sinceridad y valentía. Aprendí que el amor de una madre nunca nos abandona, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. Y que el amor que compartimos aquí, como comunidad, es un reflejo de ese amor eterno. María levantó la vista, encontrando la mirada de Ana entre la multitud, quien le sonrió con orgullo y apoyo incondicional. Gracias a todos ustedes, he encontrado un nuevo propósito. He aprendido a honrar la memoria de mi madre ayudando a otros y siendo parte activa de esta comunidad que tanto significa para mí. La multitud estalló en aplausos, y don Joaquín, conmovido, se acercó para darle un abrazo paternal. Gracias, María, por recordarnos que el amor y el perdón son más poderosos que cualquier dolor, dijo él, con la voz cargada de emoción. La noche continuó con música, baile y una sensación renovada de unidad y esperanza. La estatua de la Virgen, ahora un símbolo de transformación y redención, se mantenía iluminada, observando con serenidad la celebración que se extendía a su alrededor. María, rodeada de amigos y familiares, sintió que su corazón finalmente había encontrado un lugar al cual pertenecer, lleno de amor y paz. María caminaba lentamente por el sendero que conducía al pequeño cementerio del pueblo. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, bañando el paisaje con un resplandor dorado que suavizaba las sombras de las lápidas. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y flores frescas, una mezcla que siempre le había recordado a su madre. Con cada paso que daba, sentía que una parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo se aligeraba. Ahora, después de todo lo que había pasado, se sentía más en paz que nunca. Recordó el rostro sereno de la Virgen María que había visto en su visión, una imagen que había transformado su vida de formas que no había creído posibles. La compasión en los ojos de la Virgen había sido el catalizador para su cambio, y ahora, al mirar hacia atrás, comprendía que ese momento había sido el inicio de su reconciliación con la fe y el amor. Al llegar a la tumba de su madre,
Se arrodilló con cuidado, colocando un pequeño ramo de margarita sobre el mármol frío. «Mamá», susurró, su voz apenas audible entre el susurro del viento. «He aprendido tanto desde que te fuiste. No fue fácil, pero lo logré. Siempre te recordaré y trataré de vivir de acuerdo a los valores que me enseñaste». Durante un momento, simplemente se quedó allí, dejando que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación y gratitud. María recordó las tardes que había pasado en este mismo lugar, buscando consuelo en un mundo que parecía haber perdido su sentido. Su madre siempre había sido su roca, su guía, y después de la pérdida, había sentido que todo se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora sentía que había encontrado un nuevo tipo de fortaleza, una que provenía de dentro de ella misma y del amor que su madre había sembrado en su corazón. Pensó en Ana y don Joaquín, quienes habían estado a su lado durante todo el proceso. Sin su apoyo, quizás nunca habría encontrado el camino de regreso a sí misma. Ana, con su inquebrantable optimismo y amistad, había sido un rayo de luz en sus días más oscuros. Don Joaquín, con su sabiduría tranquila y sus historias de redención, le había mostrado que la fe podía ser un refugio en lugar de una carga. Miró alrededor del cementerio, observando cómo las sombras se alargaban mientras el día se despedía. Había algo reconfortante en saber que su madre descansaba en un lugar tan sereno, rodeada de la belleza de San Miguel de Allende. «Te prometo, mamá, que mantendré viva tu memoria de la mejor manera que pueda», dijo, con una convicción que no había sentido antes. Sabía que esta promesa era su forma de honrar a su madre, de llevar adelante su legado de amor y compasión. El viento sopló suavemente, acariciando su rostro como si fuera una caricia de su madre desde el más allá. María se levantó, sintiendo que una nueva etapa de su vida estaba comenzando. A medida que se alejaba de la tumba, una sensación de paz la envolvía. Era una paz que no había sentido en mucho tiempo, una que estaba profundamente arraigada en el amor y la aceptación. Mientras caminaba de regreso por el sendero hacia el pueblo, supo que su viaje emocional no había terminado, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Había descubierto que la verdadera fortaleza no estaba en enfrentar el dolor sola, sino en abrirse al amor y el apoyo de quienes la rodeaban. Con el corazón más ligero y la mente más clara, María estaba lista para lo que vendría, sabiendo que nunca estaría realmente sola. El sol empezaba a despedirse tras las montañas, tiñendo el cielo de San Miguel de Allende con tonos de rosa y naranja. María se encontraba en la colina, sintiendo la brisa suave del atardecer que acariciaba su rostro. Había sido un día largo, lleno de emociones intensas y momentos de profunda reflexión. La serenidad que ahora la envolvía era un contraste marcado con el tumulto que había sentido al inicio de su jornada. Miró hacia el pueblo, observando las luces que comenzaban a encenderse, una a una, como estrellas terrestres. Cada luz representaba un hogar, una historia, una vida. María pensó en su propia historia, en el camino que había recorrido hasta este preciso momento. La ira y el dolor que alguna vez la consumieron ahora parecían más distantes, casi irreales. Había encontrado una nueva forma de ver el mundo, una que no estaba centrada en la pérdida, sino en el amor y la memoria de quienes ya no estaban. Recordó la figura de la Virgen que había visto en la iglesia, no solo como una estatua de mármol, sino como un símbolo de compasión y perdón. La compasión que había sentido en su visión había sido el catalizador para su transformación interna. Había aprendido que el perdón no era solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. El dolor que había cargado, el enojo hacia el mundo, todo eso había comenzado a disiparse cuando entendió que no estaba sola. La presencia de Ana, su mejor amiga, y de don Joaquín, con su sabiduría y comprensión, le había mostrado que el amor podía curar las heridas más profundas. María sintió una paz interior que la llenaba completamente. Su conexión con la fe había cambiado, se había transformado en algo más íntimo y personal,
Ya no era solo un conjunto de rituales o creencias heredadas, sino una experiencia vivida que la había marcado profundamente. La fe se había convertido en una fuerza que la impulsaba hacia adelante, una fuente de esperanza y consuelo. Observó el cielo nuevamente, el sol apenas visible en el horizonte, y cerró los ojos por un momento. En su mente, habló con su madre, prometiéndole mantener viva su memoria, no con tristeza, sino con amor y gratitud. Sabía que su madre estaría orgullosa de ella, orgullosa de la mujer en la que se estaba convirtiendo, una mujer que, a pesar de las dificultades, había encontrado su camino hacia la luz. La vida en San Miguel de Allende continuaría, con sus días tranquilos y sus noches estrelladas, pero para María todo había cambiado. Había aprendido a ver más allá de lo visible, a encontrar significado en lo cotidiano y a valorar las conexiones humanas que le daban sentido a su existencia. El pueblo, que antes le parecía insignificante en su dolor, ahora se presentaba como un lugar lleno de posibilidades y de historias por descubrir. Sintió que era el momento de regresar, de compartir con Ana y don Joaquín lo que había experimentado, de agradecerles por su apoyo incondicional. Sabía que no podría haber llegado hasta aquí sin ellos. Con una última mirada al atardecer, comenzó a descender la colina, sus pasos ligeros y llenos de propósito. La vida seguía, y ella estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, con el corazón abierto y la mente clara. Mientras caminaba de regreso al pueblo, una sensación de pertenencia la envolvió. Sabía que sin importar lo que el futuro le deparara, siempre tendría un hogar en San Miguel de Allende, un lugar donde su historia y su memoria permanecerían vivas, donde el amor y la fe se entrelazaban en un hermoso tapiz de vida y esperanza. Queridos espectadores, antes de continuar, quiero hacer una pausa para recordarles la importancia de mantenerse conectados con historias que nos inspiran y nos transforman. Si esta historia ha resonado con ustedes de alguna manera, los invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán narrativas que no solo entretienen, sino que también enriquecen el alma. En nuestro viaje con María, hemos visto cómo una joven llena de dolor y confusión logró encontrar la esperanza en medio de su tormenta personal. Su experiencia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay un camino hacia la luz. Y ahora, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre sus propias experiencias de fe y transformación. ¿Han tenido momentos en los que la vida les ha mostrado un nuevo camino cuando más lo necesitaban? A menudo es en los desafíos donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Pueden compartir sus historias en los comentarios, porque juntos podemos aprender y crecer. Sus voces son importantes y cada experiencia compartida puede ser una chispa de inspiración para alguien más. A través de la historia de María, hemos explorado temas de pérdida, fe y redención. Estos son aspectos universales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Al compartir nuestras vivencias, creamos una comunidad de apoyo, un espacio donde podemos encontrar consuelo y comprensión. Así que, ¿cuál ha sido su momento de transformación? ¿Cómo han encontrado la esperanza cuando todo parecía perdido? Queremos escuchar sus historias. Cada relato es un testimonio de resiliencia y puede ser el ancla que alguien más necesite. Recuerden que, como María, todos tenemos el poder de convertir el dolor en propósito. La fe puede ser un faro que nos guía a través de la incertidumbre, y al compartir esta fe, al igual que María compartió la suya con su comunidad, podemos construir puentes hacia un futuro mejor. Les agradecemos de corazón por acompañarnos en esta historia. Su presencia es invaluable y su participación es lo que da vida a este espacio. Juntos, podemos seguir explorando estas narrativas que nos acercan y nos conectan. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias futuras. Estamos emocionados de continuar este viaje con ustedes, descubriendo nuevas historias que inspiran y motivan. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por su tiempo y atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y compartiendo estas historias.
Así que hasta la próxima, manténganse curiosos, abiertos y sobre todo llenos de esperanza. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia que seguramente tocará sus corazones. No olviden compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos pronto y recuerden, siempre hay una luz al final del túnel. Sigamos explorando juntos el poder de la fe y la transformación. Hasta la próxima, amigos. Manténganse inspirados y sigan compartiendo luz y amor en el mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta maravillosa travesía. Gracias por acompañarnos en esta emotiva travesía de fe y transformación. Ha sido un viaje lleno de desafíos, descubrimientos personales y una profunda conexión con la comunidad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a continuar explorando otros relatos inspiradores que hemos preparado para ti. Haz clic en el video sugerido en tu pantalla para continuar esta experiencia de aprendizaje y reflexión. Queremos agradecerte sinceramente por tu tiempo y atención. Sabemos que hay muchas opciones allá afuera, y que hayas elegido pasar este tiempo con nosotros significa mucho. Esperamos que hayas encontrado valor en esta historia y que te inspire a reflexionar sobre tus propias experiencias de vida y fe. Además, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Así podrás estar al tanto de nuevas historias que buscan iluminar el camino y ofrecer momentos de inspiración y conexión. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Nos encantaría saber tu opinión sobre el impacto de esta historia y cómo ha resonado contigo. ¿Has tenido alguna experiencia similar que te haya llevado a replantearte tu camino? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Estaremos encantados de leerte y compartir contigo. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo María ha enfrentado sus demonios internos y ha encontrado una nueva perspectiva de vida. Su viaje es un recordatorio de que todos enfrentamos momentos de duda y desesperación, pero lo que realmente importa es cómo elegimos responder a esos desafíos. El poder del amor, la compasión y el perdón puede transformar incluso los corazones más heridos. La comunidad de San Miguel de Allende nos ha enseñado la importancia de estar unidos, de apoyarnos mutuamente y de encontrar fuerza en nuestra fe, cualquiera que sea la forma que ésta tome. Esperamos que esta historia sirva como un faro de esperanza para ti, recordándote que no estás solo en tus luchas personales. Recuerda que siempre puedes contar con nosotros para encontrar inspiración y consuelo. Nuestro objetivo es crear un espacio seguro donde puedas explorar tus sentimientos y encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Nuevamente, gracias por ser parte de esta experiencia. Nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de compartir esta historia contigo y esperamos seguir siendo parte de tu viaje personal hacia el crecimiento y la comprensión. No olvides seguir explorando los contenidos que tenemos para ofrecerte. Cada historia es una oportunidad para aprender y crecer juntos. Estamos ansiosos por verte en nuestro próximo video y seguir compartiendo momentos significativos con nuestra comunidad. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda que siempre hay luz al final del túnel. Te esperamos en el próximo capítulo de nuestra comunidad, donde seguiremos descubriendo juntos las maravillas que la vida tiene para ofrecer. Nos vemos pronto.